Y bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker. Ya estamos en el 2019 y ya estamos empezando en enero. Y estuve pensando en lo que debo yo predicar. Estuve pensando, bueno, el mensaje más importante debo predicar para este año nuevo. ¿Y qué es el mensaje más importante? El mensaje del apóstol Pablo. Hoy voy a hablar de esto, el mensaje de Pablo, lo que es. Porque he escuchado mucho ruido de gente en contra de Pablo. Recibo muchos correos electrónicos y llamadas telefónicas y gente diciendo, Don Roberto, hay muchos más hoy en día que están muy en contra del apóstol Pablo. Varios me han enviado mensajes diciendo, Don Roberto, en la iglesia donde yo iba, el pastor empezó a hablar mal de Pablo. Y ya está predicando en contra del apóstol Pablo. Y dice cosas nefandas como, ya no vamos a hablar de Pablo. Ya no debe estar Pablo en la Biblia. Y por esto nunca jamás voy a predicar el apóstol Pablo. Y cosas así. Y yo pienso, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué hoy en día hay tantos que no quieren nada con el apóstol Pablo? ¿Por qué están tan en contra de él? Entonces vamos a hablar hoy quién es Pablo y el por qué Pablo está en la Biblia. Y yo voy a enseñar que es horrible echar fuera de la Biblia el apóstol Pablo como muchos hoy en día lo hacen. Porque el mensaje que Pablo tiene no es un mensaje que él mismo inventó. Es el mensaje que Dios dio a este hombre. ¿Por qué está en la Biblia el apóstol Pablo? Vamos a ver. Entonces aquí voy a poner toda la Biblia, ¿verdad? Y lo que vamos a estudiar es el por qué Pablo está en la Biblia. ¿Por qué Pablo está en la Biblia? Y lo que es el mensaje de él. ¿Y por qué hay tantos hoy en día que están en contra de Pablo? Cuando encontramos la verdad, cuando reconocemos el por qué Pablo está en la Biblia, no podemos caer en falsa doctrina. Los que están en la falsa doctrina son los que evitan y olvidan al apóstol Pablo. Entonces, antes de comenzar, yo voy a contestar 3 preguntas. Y después vamos a ver el mensaje de Pablo. Yo quiero que entiendas muy bien el mensaje de Pablo, porque sin este mensaje no puedes ser salvo. Algunos van a decir, ¿cómo? Pero es la verdad. Después de ver este video, tú vas a estar más sabio, ¿verdad? De este mensaje. Tú vas a entender el por qué digo yo. Si no entiendes el mensaje de Pablo, no puedes ser salvo. Porque esta es una verdad. Sin el mensaje de Pablo, ya no puedes ser salvo. Porque Dios reveló al apóstol Pablo lo que es la salvación. Quise poner también, en vez de el mensaje de Pablo, la revelación de Dios a Pablo. Estuve pensando quizás esto será el título, ¿verdad?, de este mensaje. La revelación que Jesús había dado a Pablo. Pero es poco largo esto. Entonces yo puse solo el mensaje de Pablo. Bueno, primeramente, ¿quién es Pablo? Esta es la pregunta que voy a preguntar. ¿Quién es Pablo? Filipenses capítulo 3 nos enseña quién es. Pablo era un judío. Y en Filipenses 3, 5 al 9 leímos de Pablo de su propia boca quién era él. Y esto es antes que aceptó al Señor. ¿Quién era? Filipenses 3, 5 dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, era un fariseo él. 6. En cuanto a celo, persiguiendo a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué cosa decir? El apóstol Pablo dijo, cuando yo estaba bajo la ley, estuve yo irreprensible. Seguí la ley en todo, dice él. Pero todavía era pecador. Pero dice que él seguía a la ley. ¿Fue salvo? No. Mire lo que dice aún más aquí. 7. Más las cosas que para mí eran ganancia, las estimé como pérdidas por amor de Cristo. Y aún más ciertamente todas las cosas tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol
estiércol por ganar a Cristo. ¿Qué cosa decir? Para mí, mi justicia bajo la ley vale igual que pupú. ¿Qué es pupú? Algo que no queremos, ¿verdad? Está diciendo, yo no quiero jactarme de mi propia justicia. ¿Para qué hablo así? Porque para él todo era de Jesús, no de sí mismo. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo era uno antes que era perdido, bajo la ley, pensando que era salvo por la ley. Pero él entendió, mire, la ley no puede salvar, solo Jesús. Entonces, todo lo que hice yo bajo la ley, nunca jactaré de esto, de mi propia justicia. Yo voy a jactar del Señor, porque el Señor es que salva, la ley no puede. Entonces, primera pregunta, ¿quién era Pablo? Era un judío, era perdido bajo la ley, ni fue salvo, perseguía a la iglesia y era uno que era fariseo. Bueno, la segunda cosa que quiero preguntar es, ¿por qué está en la Biblia el apóstol Pablo? Yo escucho hoy en día en YouTube y en otros lugares, pero especialmente en YouTube, porque hay muchos predicadores en YouTube. Hay predicadores que dicen, Pablo no debe estar en la Biblia. Pablo vino y empezó a predicar su propio mensaje, que no es el mensaje de Dios, según ellos. Y por esto no aceptamos a Pablo ni lo predico. Bueno, tú eres muy equivocado, pues. Porque Pablo está en la Biblia con propósito. 2/3 del Nuevo Testamento habla de Pablo. Tenemos sus libros de Romanos hasta Hebreos, hasta Filemón, pero también Hebreos. 14 libros que escribió Pablo. El libro de Actos, los 3/4 del libro de Actos, habla de Pablo. Pablo está en la Biblia con propósito. Sí debe estar Pablo, no debemos quitarlo. Pero ¿qué dice Pablo de sí mismo? ¿Por qué está en la Biblia? Romanos capítulo 15 habla Pablo de esto. Antes de leer versículo 16 de lo que Pablo dice, leímos versículo 8 de lo que Pablo dice de Jesús. Romanos 15:8 dice, digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesucristo estaba aquí en esta tierra por 3.5 años en su ministerio. Y Pablo dice, según lo que yo entiendo, Cristo vino solo para los judíos, para venir como la semilla prometida o el semiente prometido. Entonces hizo muchas promesas a Abraham y para su linaje. Y vino Jesucristo para cumplir esas promesas. Y Pablo dice que Jesús vino a los circuncidados, a los judíos. ¿Para qué el apóstol Pablo? Bueno, mismo capítulo, Pablo nos enseña en Romanos 15:16. Dice Pablo, para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo santificado por el Espíritu. El apóstol Pablo dijo, mire, Dios llamó a mí para ir a los gentiles. Aún más en Romanos 11:13, el apóstol Pablo dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Entonces Jesús para judíos, Mateo hasta Juan, todo lo que pasa todavía es Antiguo Testamento, hasta que muere el Señor Jesucristo. Pablo nos enseña en el libro de Hebreos que el Nuevo Testamento empezó con la muerte del testador, con la sangre derramada. Entonces es importante entender cuando leímos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la mayoría de estos libros, lo que pasa en el Antiguo Testamento, hasta que muere Cristo en tal libro. Ahora hay muchas cosas bonitas que habían dicho Cristo, pero estaban hablando a judíos. Hoy nosotros tenemos las palabras de Pablo, escrito para nosotros gentiles. Es importante que reconocemos esto. ¿Quién era Pablo? Un judío que aceptó al Señor y salió y ya no está bajo de la ley. ¿Por qué está en la Biblia? Porque Dios lo puso para un propósito, predicar a los gentiles. También predicó a muchos hebreos también, muchos judíos, y ya vamos a ver esto.
pero también Dios le usó para llevar un mensaje al mundo. Y la mayoría de los que aceptan hoy en día este mensaje son gentiles. Ahora, otra pregunta es, ¿qué predicó el apóstol Pablo? ¿Predicó el apóstol Pablo algo diferente de lo que está predicado hoy? Pues claro que sí. Poco diferente. Nosotros tenemos el libro de Actos o Hechos. Y nosotros tenemos a Pedro y los otros apóstoles. Y cuando leímos este libro de Actos, es un libro de transición. Y miramos claramente la transición que hay en este libro. Porque al principio empezó yendo solamente a judíos. Entonces, cuando uno lee el libro de Actos, debe entender claramente que los primeros 8, 9 capítulos de Actos o Hechos solo para judíos. Por esto Pedro y los apóstoles. Después los gentiles aceptan al Señor y aún más lo demás es de Pablo. Y nosotros debemos reconocer por qué está en la Biblia Pablo, por qué menciona Pablo, por qué habla mucho más de Pablo en el libro de Actos que de los otros apóstoles. Porque Pablo es el que lleva el mensaje de Dios hoy. Por esto debemos entender cuál era su mensaje. ¿Cuál era lo que predicaba Pablo? Romanos 1:15, Pablo dice, así que en cuanto está en mí, pronto estoy a predicar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué predicó Pablo? El evangelio. Aún más dice versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué predicó el apóstol Pablo? El evangelio. ¿Qué es el evangelio de Pablo? Bueno, más adelante le voy a explicar, le voy a enseñar, pero quiero que entiendas bien lo que la Biblia enseña. Hay muchas sectas en el mundo de hoy que dicen que son cristianos, pero cada uno tiene su otra doctrina. ¿Debemos seguir a una denominación o una iglesia o una doctrina de hombres? ¿O debemos seguir a la Biblia? Yo no quiero seguir a las enseñanzas de otros. Y como ellos dicen, no, es así, así. Yo quiero solo leer la Biblia y seguir lo que la Biblia misma enseña. Y la Biblia sí enseña el mensaje de Pablo y nos explica por qué Pablo está en la Biblia. Entonces, antes de continuar, déjame por favor otra vez explicar, porque quiero que todos entiendan. Jesucristo vino, Mateo 15, 24. Mire lo que dijo a Jesucristo. Mateo 15, 24. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el ministerio de Jesús, viene Jesucristo predicando a los judíos. Juan vino a anunciar a Jesús y voy a hablar un poco de Juan un poco más adelante, ¿verdad? Pero Jesús predicó solo a judíos. Murió el Señor Jesucristo, resucitó. Cuando resucitó el Señor Jesucristo, ¿qué tal? Estaba aquí, vamos a Actos o Hechos capítulo 1. Y antes de subir al cielo en una nube, Jesucristo dijo algo. Y mirando a lo que Jesucristo dijo, debemos entender. El libro de Actos es un libro de transición, de judíos a gentiles, de Pedro a Pablo, de los apóstoles a él mismo, el apóstol Pablo, de judíos a la iglesia. Y miramos claramente este cambio. Es un tiempo en que Dios está trabajando con los judíos con el propósito de traer su reino. Pero porque rechazaban a su Mesías. Los judíos rechazaron a su Mesías. Y esto es muy triste, pero cuando estamos estudiando el principio del libro de Actos o Hechos, debemos recordar que siempre está tratando todavía con judíos. Ningún gentil está salvo. Hasta aquí, muy aquí, capítulo 10, capítulo 11. La primera vez que un gentil está salvo. Entonces, el principio del libro de Actos o Hechos es Dios trabajando solo con judíos.
Actos o Hechos, capítulo 1, versículo 5, también quiero que reconoces lo que Jesucristo dice. En Actos 1:5 dice, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Jesucristo, antes que sube ahí en la nube, dice, oiga bien, Juan bautizó con agua, pero serán bautizados ustedes con otro bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces claramente, y esto lo voy a poner en púrpura o en morada, podemos decir, esto es el bautismo del Espíritu Santo. Menciona el Señor Jesucristo dos bautismos. Dice el bautismo en agua y dice, pero más adelante será otro, más importante, el bautismo del Espíritu Santo. Y lo que miramos en la Biblia es cambio del bautismo de agua hasta el otro bautismo del Espíritu Santo. Y mientras que estamos leyendo el libro de Actos o Hechos, claramente encontramos cómo Dios trabajó con judíos y cómo trabajó Dios con él. En Actos capítulo 2 empezó a predicar, en Actos 2:38, que el Espíritu Santo recibieron, el Espíritu Santo vino por bautismo en agua. Y yo te voy a explicar. Hoy en día, ¿recibimos nosotros el Espíritu Santo por agua? Claro que no. Pablo nos enseña en Efesios 1:13, por favor, búscalo, que nosotros recibimos el Espíritu Santo por la fe, por creer. No es por bautizar en agua ahora que recibimos el Espíritu Santo. Pero al principio del libro de Actos recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados. ¿Quién? ¿Quién lo recibió en tal forma? Bueno, Actos capítulo 2, mire lo que dice. Cuando se cumplió el día de Pentecostés, y está hablando lo que pasa, viene Pentecostés, capítulo 2 de Actos. Empezaban, después de que fueron llenados con el Espíritu Santo, versículo 4, empezaban a hablar en lenguas. Y mire lo que dice, versículo 8, y cómo lo oímos nosotros cada uno nuestra propia lengua en que somos nacidos, partos y medos y alamitas y más y más. Explica. Entonces, hablar en lenguas es hablar en un idioma que otro entiende. Es muy claro esto. Muchos hoy en día en el mundo que existen se llaman pentecostés o carismáticos. Y si tú miras a lo que hacen ellos no hacen nada lo que la Biblia dice. Ellos no hablan en lenguas. Ellos solo, y no dicen ni nada porque ni es un idioma que otro entiende. Entonces no es lo que hace aquí. Pero esto era para judíos solamente. La Biblia dice, Pablo nos enseña que las señales son para judíos, pero los gentiles no necesitan señales. Y aún más y más en capítulo 2 enseña lo que está pasando. Y aquí en versículo 14, Pedro dice, varones de Judea, habitáis en Jerusalén. Versículo 2, vos varones israelitas. 29 está diciendo, es otra página, perdón. 29 dice, varones hermanos, y empieza predicando de Jesucristo. Y el versículo 37 dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, ¿ok? En Actos capítulo 2, versículo 38, los judíos que creyeron recibieron el Espíritu Santo por el bautismo en agua. Esto sí pasó. Nadie niega que esto sí había pasado en aquel tiempo. Pero cuando miramos a Pablo y lo que Pablo enseña y leímos lo demás de la Biblia, entendemos que esto no es el plan de salvación de hoy. Nosotros no somos salvos y bautizados con el Espíritu Santo por agua ahora. Había un gran cambio. Ahora es por fe que recibimos el Espíritu Santo. Yo tengo que decir esto porque
recibo yo llamadas telefónicas y correos electrónicos de gente que ni entienden lo que la Biblia enseña. Ellos pertenecen a una iglesia falsa que enseña solamente es salvación por bautizar en agua. Y yo digo, ¿y por qué no has leído tu Biblia? Recuérdate, Actos 1:5, Jesús dijo, Juan bautizó en agua, pero será otro bautismo, el bautismo del Espíritu Santo que vendrá después. Y mire lo que dice. Mire lo que dice capítulo 10. En capítulo 10, Pedro va a ganar el primer gentil a Cristo. Fue salvo Cornelio, un gentil. Mire lo que pasa. Versículo 43. Y dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeron recibirán remisión de pecados en su nombre. Mira el versículo 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Capítulo 10. Gentiles salvos. No por el bautismo en agua, sino por creer. Cuando ellos mismos creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Hay un cambio de judío a gentil, de agua a solo por fe recibimos el Espíritu Santo. Y capítulo 11, el apóstol Pedro nos enseña lo que pasó en capítulo 10. Y él dice, ya me acordé de lo que Cristo había dicho en Actos 1:5. Mire lo que dice en capítulo 11, versículo 15. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor. Como él dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hasta Pedro mismo dijo, en aquel entonces hicimos así, pero ahora es así. Uno recibe el Espíritu Santo no por el agua, por fe. ¿Y qué tal pasó ahí? Fueron bautizados en agua después. No para recibir el Espíritu Santo, recibieron sin el agua. Solo después de ser salvo, después de haber recibido el Espíritu Santo, fueron bautizados en agua. Entonces, lo que miramos, lo que entendemos mientras que estudiamos el libro de Actos o Hechos, siempre algunos me dicen, ¿por qué tú dices Actos? Las Biblias más antiguas dicen Actos. En inglés es Acts. La palabra Hechos es más moderna. Me gusta usar la palabra más antigua. El acto de Dios, cómo Dios actuó o trabajaba. ¿Y por qué trabajó diferente Dios en el principio de Actos que en el fin de Actos? Porque en el principio era para judíos. Y más adelante, más para los gentiles. Todavía pudiera venir el reino aquí. ¿Qué pasó? Mataron a Esteban. Y la Biblia dice que Jesucristo estaba parado en el cielo, listo a regresar y traer su reino, pero rechazaron a su Mesías. Entonces Jesús dijo, ok Pablo, venga, yo voy a enviarte con otro mensaje para que tú vas a los gentiles. Y yo tengo algo para que tú debes predicar. Y que era, bueno, vamos a ver lo que Dios mandó al apóstol Pablo predicar. Pero antes yo quiero enseñarle algo que yo enseño, porque es tan importante enseñar. Y yo enseño esto. En el principio del libro de Actos tenemos el mensaje de quién era. De quién era Jesús. Y esto miramos claramente de quién era Jesús predicado. Con Pablo había lo que había hecho. Lo que hizo Dios. Pablo fue dado un mensaje que enfocó en lo que Cristo hizo. Pero el mensaje de Pedro y los otros apóstoles era el mensaje de enfocar en quién era Jesús. A ver si puedo probarlo para que puedas entender, ¿ok? Actos 3:6, mire lo que dice. Actos capítulo 3, mire lo que dice, 3:6. Y Pedro, mientras que solo fueron a judíos, y dice, y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo, esto te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, añadí la palabra Señor, perdón. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. En el nombre, ¿por qué es tan importante el nombre? Aquí están diciendo ellos, mire, en el nombre de quién era. ¿Quién era? El Mesías. ¿Okay? Otro ejemplo. 3:16.
que dice, y su nombre, por la fe en su nombre, ha confirmado a este que vosotros veis y conocéis. Fe en su nombre. Capítulo 4, versículo 7. Y poniendo en medio les preguntaron con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Todo a Israel, el primero de este libro, solo a Israel. Y estaba hablando a Israel. ¿Qué dice? 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo, por el nombre, mire cómo ponen la énfasis de quién es Jesucristo, es su nombre. Mire, versículo 12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. Entonces los apóstoles enfocaban en el mensaje de quién era Jesús. Y ellos pusieron la énfasis en su nombre. ¿Por qué? Porque su nombre es Jesús. Y la palabra Jesús es en realidad es una palabra, pero entre esa misma palabra hay dos palabras. Je viene de Jehová. Y Sus significa salva. Entonces el nombre de Jesucristo es el nombre de Jehová salva. Los judíos creían en Jehová. Bueno, ¿quién es Jesucristo? El Cristo. Él mismo es el Cristo. Es el Mesías. Entonces es Dios Jesucristo. Entonces ellos tenían que entender, nosotros habíamos matado a nuestro Mesías, el Cristo. Mira versículo 5 y 42. Actos 5, 42. Espero que puedas entender que el libro de Actos es un libro de transición, de cambio. Versículo 42 de capítulo 5 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús, ¿qué? Cristo. Predicando Jesucristo es predicar que Jesús es el, ¿qué? Cristo. Oiga, judíos, has matado a su Mesías. Esto era lo que Dios quería predicado al principio del libro de Actos, porque era solo para judíos. Actos 8:37, mira otra vez. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió él y dijo, yo creo que Jesucristo es ¿quién? El Hijo de Dios. Entonces el mensaje en el principio del libro de Actos es enfocar en quién era Jesucristo. Era el Cristo, era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y si uno creía que Jesucristo era el Mesías, bueno, Dios le aceptó. Pero más adelante miramos a este hombre que se llamaba Pablo. Y Dios con Pablo cambió el mensaje. Miramos Pablo salvo en capítulo 9. Y cuando fue salvo Pablo, él empezó a enseñar el mismo mensaje. Déjame enseñarle. Actos capítulo 9, versículo 20. Mire lo que dice. E inmediatamente predicaba a Cristo en las sinagogas que este es el Hijo de Dios. Pablo salió solo a judíos, diciendo a los judíos, Jesús es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Ahora, versículo 22, empero Saulo, Pablo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que este es el ¿quién? Cristo. El mensaje de este tiempo en el libro de Actos era quién era Jesús. Aún más, mira el versículo 27. Y Bernabé lo tomó y lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que Él le había hablado y cómo en Damasco había predicado con coraje, en el nombre de Jesús. ¿Ok? Esto es lo que enfocaban la iglesia temporánea, podemos decir. Los judíos yendo a judíos. Capítulo 10. ¡Wow! Espantó Pedro. ¡Wow! Dios salvó a un gentil. Ni hemos pensado en esto, solo judíos. Miramos en capítulo 9, salvo Pablo. Capítulo 13 empieza Pablo a salir y predicar. Ahora, en el libro de Actos, Pablo empieza a predicar en su primer viaje misionero. Y el mensaje que predica él cambia. Y miramos que Pablo no solo predica quién es Jesús, pero ahora él empieza a predicar lo que había hecho o lo que hizo Jesús.
Y uno de los más importantes versículos en toda la Biblia, miramos en Actos capítulo 13, versículos 38 y 39. Esto es el mensaje de Pablo. Y es un mensaje nuevo. No hemos visto antes a este mensaje. ¿Qué es? Actos 13, versículo 39. 38 y 39. Pablo dice, seaos pues notario, varones hermanos, que por ¿quién? Jesús, os es predicada remisión de pecados. Ahora en King James dice perdón de pecados. Y dice, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Y en este mensaje yo veo tres cosas que predicó muy duramente el apóstol Pablo. Era de Jesús, viene perdón. Ok, yo voy a usar la palabra perdón, porque forgiveness en inglés, dice ahí en el pasaje que hemos leído, remisión. Remisión en realidad es perdón de pecados. Ok, pero de Jesús viene perdón. Somos perdonados de los pecados por medio de lo que había hecho Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Derramó su sangre. Entonces el perdón es de la sangre. Otra vez, mire el versículo. Justificados. El mensaje de Pablo es justificados por fe. Justificados. Esa es la primera vez que miramos a esta palabra en el Nuevo Testamento. Justificado. Por fe. Solo por fe. Y dice que no por obras. No por la ley. O no por las obras. Esto era el mensaje del apóstol Pablo. Y mire qué diferente es este mensaje. Los apóstoles empezaban predicando, Jesús es su Mesías, bautízase. Hay que ser bautizado y creer en su nombre. ¿Quién es? Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Esto era el mensaje. Pablo vino y dijo, mire, no solamente es quién es Jesús. Cristo hizo algo. Y tú tienes que, por fe, por creer, tú tienes que confiar. No solo en quién es Jesús, pero en lo que Él había hecho por ti. Y empezó a predicar el apóstol Pablo la justificación por fe. Salvo por fe. Salvo por lo que Cristo había hecho. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para perdonar? Pagó por nuestros pecados en la cruz. Esto hablamos y digamos nosotros la expiación de sangre. O podemos decir, otra manera de explicarlo es derramamiento. Esta es una palabra grande, entonces yo lo voy a poner. Derramamiento de sangre. Es por la sangre de Cristo que somos salvos. No por lo que hagamos, lo que Cristo había hecho por nosotros. Qué diferente entonces este mensaje. El mensaje del principio del libro de Actos o Hechos es bautízase en agua, arrepiéntete y sé bautizado para recibir el Espíritu Santo. Miramos un cambio. Cuando creyó el gentil, recibió el Espíritu Santo. No por bautizar en agua, sino por fe recibió el Espíritu Santo. Y miramos en el principio de Actos, enfocaron en creer en Jesús, creer en quién es. Él es su Mesías, confiar en su Mesías. Pablo dijo, aún más confiar en lo que Él había hecho. Porque el perdón viene de Él, lo que Él hizo. Y somos justificados por fe. No es la ley que nos salva. Con esto miramos un mensaje un poco diferente. Ahora vamos a Gálatas capítulo 1. Porque en Gálatas capítulo 1 miramos algo importante. Pablo dijo que él había recibido un mensaje nuevo. Que no recibió de hombres, sino de Dios. Gálatas capítulo 1 versículo 11. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Porque yo ni lo recibí. Porque ni yo lo recibí de hombre, tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, hay algo que Jesucristo me había revelado, que me había dado para llevar al mundo y predicar.
algo nuevo que no fue predicado antes de hombres, pero ahora debe ser predicado a todos. ¿Cuál era este mensaje? Que de Jesús viene el perdón por su sangre, por su expiación de sangre, por su derramamiento de sangre. Ahora está disponible la vida eterna, la salvación por fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 5. Después, pasados 14 años, sube otra vez a Jerusalén con Barnabé. Entonces está hablando aquí el apóstol Pablo de cuando él fue a Jerusalén. 2. Subí empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo, no por correr o haber corrido en vano. Pero dice versículo 4, y esto por causa de los falsos hermanos entremetidos secretamente, los cuales entraban encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos en sujeción, para que la verdad del evangelio permanece con vosotros. El apóstol Pablo dijo, mira, había gente que dijeron, es por la ley que somos salvos. Sí podemos creer que Jesús es el Mesías, pero todavía estamos bajo de la ley y tenemos que hacer las obras de la ley para ser salvos. ¿Esto es de acuerdo con el mensaje de Pablo? Claro que no. Pablo enseñó, no, salvos por fe, sin obras, no por la ley, no justificados por las obras de la ley, justificados por la fe. Y una cosa interesante, en Actos capítulo 15, miramos de lo que está hablando Pablo aquí en Gálatas 2. En Actos o Hechos capítulo 15 leímos, y ciertos hombres que habían descendido de Judá enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, ponerse bajo de la ley, conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. No, somos salvos por fe, Pablo dice, no por las obras de la ley. Ellos dicen, no, somos salvos por la obra de la ley. ¿Ve la diferencia? Versículo 2, así que hecha una distinción y contienda no pequeña por Pablo y Barnabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Barnabé y ciertos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. Entonces Pablo fue a los otros apóstoles, Pedro incluido y todos. Y la pregunta era, ¿somos salvos por las obras de la ley? ¿O somos, como Pablo dijo, como Dios reveló a Pablo, que por fe somos justificados? Y entonces empezaban a hablar de esto. ¿Y qué pasó? Bueno, Pedro empezó a hablar. Y dice en versículo 7, sobre los gentiles que fueron salvos cuando él predicó, en capítulo 10. Y en 8 dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero por bautizar en agua, no. Cuando escuchaban y creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Y versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos así como vosotros. Pedro dice, mire, yo acepto lo que Pablo dice, que según Pablo, salvación es por la gracia. Y Pedro está diciendo, yo veo lo que Dios reveló a Pablo y yo estoy de acuerdo que por la gracia y por la fe somos salvos. Recibimos el perdón por la gracia y por la fe. Y mire lo que él dice, por la fe, purificando sus corazones por fe. Entonces, este mensaje que fue revelado al apóstol Pablo era de Dios. Y los otros apóstoles aceptaron. Y dijeron, es cierto, somos salvos por fe, no por obras. Yo veo hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos, que ni entienden nada de esto. La denominación más grande del mundo, los católicos de Roma, los católicos romanos dicen, nosotros somos la iglesia de Dios, fundado en Pedro. Y usted pregunta a ellos, ajá, ¿y cómo somos salvos? Por obras. Tenemos que tener fe en la Santa Madre Iglesia y hacer esta obra y esta obra y esta obra y esta obra. Y tú dices, ajá, y entonces cuando muere va al cielo.
no vas a purgatorio a quemar. ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere quemar? Nadie. Pero aquella religión enseña es por obras. Y ni puedes ser salvo porque cuando mueres vas a quemar. Esto no era el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo era, recibes perdón por la sangre de Cristo por fe. Y no es por obras. Y Pedro dijo, yo lo acepto. Entonces, ¿por qué no están siguiendo los católicos a lo que Pablo dijo? Porque Pablo dijo, me reveló esto Jesús. Entonces, ¿por qué no aceptan? Tenemos otra secta muy falsa, los séptimos días adventistas. Dicen, hoy en día estamos bajo de la ley todavía. Ajá, pero Pablo dijo, no. El mensaje que me dio Jesucristo, que me reveló, es no por la ley, ni por las obras, por la fe. Son equivocados entonces, si no están de acuerdo con Pablo. Otra denominación muy grande tenemos hoy en día, se llama la Iglesia de Cristo. Ellos dicen, somos salvos por bautizar en agua. No, recibimos el Espíritu Santo nosotros hoy en día, según Efesios 1:13, cuando confiamos en el Evangelio. Y ahora mismo, en este mismo instante, somos sellados con el Espíritu Santo. No, tú estás equivocado. La Biblia dice que debemos estudiar bien la palabra de Dios, según de Timoteo 2:15. Y debemos trazar bien la palabra de Dios. Yo quiero trazar bien la palabra de Dios. Y yo veo que el principio de Actos, todo esto era para judíos. Había cambio. Hay transición en el libro. Dios reveló aún más a Pablo. Y lo que Dios reveló a Pablo es el Evangelio de hoy. Y no es por bautizar en agua. No es por fe y obras. No es por la ley. Es por fe. En el año 1500 algo, había un hombre que se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero era un católico. Y él estaba leyendo su Biblia. Y en su religión, ellos enseñaban a él, es por las obras que somos salvos. Y Martín Lutero leyó Romanos. Y él dijo, wow, Pablo dice que no por obras. Entonces él empezó a gritar y escribir muchos libros y decir, estábamos equivocados. No, el mensaje de Pablo es el mensaje correcto, justificado por fe, no por obras. ¿Y qué pasó? Pues perseguían a él. No querían venir a la verdad. Esta es la verdad de la Biblia. Somos salvos hoy por la fe, no por las obras. ¿Fe en qué? ¿En qué debemos poner la fe? Pues la Iglesia Católica dice, en Roma, Roma mató al Señor Jesucristo. En la iglesia de ellos y las dogmas y todo. No. ¿Fe en qué? Pablo es el que dijo que Jesucristo reveló a él como ser salvo. ¿Ok? ¿Fe en qué, Pablo? Pablo nos dice, versículo 24 del capítulo 3 de Romanos. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿La salvación es gratis? Claro que sí. Es un regalo, es un don de Dios por fe. Por esto Pablo dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por la fe, y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es el mensaje de Pablo. Versículo 25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. Fe en la sangre. ¿Fe en qué? Fe en la sangre de Jesucristo. Somos salvos por la fe. ¿Fe en qué? En lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Jesucristo? Derramó su sangre. ¿Por qué es tan importante esto, don Roberto? Porque Pablo mismo dice en el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados sin sangre. Y en el libro de Hebreos miramos que Cristo derramó su sangre en la cruz. Y por este sacrificio, esto pagó por todos los pecados. El sacrificio de Cristo. Romanos 5:9 es la sangre y fe en la sangre. Romanos 5:9 dice, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 11, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la ¿qué? La reconciliación. La palabra en inglés es the atonement.
The atonement es la expiación de sangre. Nosotros recibimos la sangre expiada por fe. Porque sin sangre derramada no hay salvación. Derramó su sangre Jesús para salvarnos. Y Pablo dice, si confías en esto, recibes. Tú puedes recibir el perdón de los pecados. Como dice en Colosenses 1:14, que recibimos el perdón de los pecados por la sangre. Hebreos 9:12, ¿qué dice? Pablo está diciendo que la salvación no viene de una religión, ni de tus obras, ni de la ley, ni de cualquier otra cosa. El perdón viene por lo que Cristo había hecho por nosotros. Y salvo por fe en su sangre, porque la sangre es lo que Dios tenía que derramar para salvarnos. Hebreos 9:12 dice, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. La salvación viene por fe en la sangre derramada de Cristo, no en otra sangre. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, era sangre de animales. No, esto no es. Es la sangre derramada de Cristo. Su sacrificio hecho una vez en la cruz. ¿La Iglesia Católica tiene correcto esto? Claro que no. La Iglesia Católica hace la misa en que ellos dicen que están sacrificando aún más el Señor Jesucristo cada vez que lo hace. Mentira, herejía, no es correcto. La Biblia dice el sacrificio solo de Cristo. Y si tú vas a la Iglesia Católica, ¿tienen sangre? No, tienen vino. Y quieren mentir, esto es sangre. No, mentira. Es la sangre de Cristo, no la sangre que tú dices que es sangre en una copa. No, ni es sangre, es vino. Hay que confiar en la sangre derramada de Cristo para tener perdón de los pecados. Así es la enseñanza bíblica. Así es lo que Dios había revelado a Pablo a predicar al mundo. Y esto es el mensaje de Pablo. Fe en la sangre. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, al griego. La salvación es por el evangelio. Ahora, ¿qué es este evangelio de Pablo? Primero de Corintios 15, 1 al 4, es el evangelio de Pablo. El evangelio de Pablo es primero de Corintios 15, 1 al 4. ¿Qué es primero de Corintios 15, 1 al 4? Bueno, leímos. Esto es lo que la Biblia dice. Si alguien dice otra cosa, pues son equivocados. Y lastimosamente es muy triste, pero la mayoría de los que dicen que son cristianos hoy en día ni son salvos, porque no confían en la sangre de Cristo. No aceptan el mensaje que Dios había dado a Pablo, que es por la fe en la sangre, que somos salvos, no por obras. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Vano es vanidad en sí mismo, confiando en algo que tú has hecho, tu obra, en vez de la obra eficaz de Cristo. 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo murió Jesucristo? ¿Ahogó en el agua? No. Murió una muerte muy fea, derramando cada gota de sangre. Y la sangre es lo que Dios busca. Y no puede perdonar Dios sin sangre. Y el evangelio de Pablo es creer en lo que Cristo había hecho. No confiar en lo que hagamos nosotros, confiar en Cristo, en lo que Cristo había hecho por nosotros. Ahora vamos a Romanos. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 16. Nosotros vivimos en un tiempo de apostasía. Estamos aquí casi al punto de rapto. Y Pablo dice que Dios reveló a él que en los últimos días será apostasía, en que muchos van a caer de la verdad. Y en el año que vivimos, en el tiempo que vivimos, estamos en los últimos días, estamos en este tiempo. Muchos entre el cristianismo han apartado de Pablo, de su mensaje, del evangelio. Y por haberlo, han apartado de la salvación por la sangre, por fe.
y están enseñando que la salvación es por obras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está bien evitar a Pablo y olvidarlo? Bueno, mire lo que dice Pablo en Romanos 2:16. En Romanos 2:16, Pablo dijo: en el día en que juzgará a Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. Pablo dice, según el evangelio que predico yo, 1 Corintios 15, lo cual es el mismo que predicó en Actos 3, porque él dice que perdón por Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Justificados por fe, creerlo. Si crees en vano, no, en vano, pero si crees por fe en lo que Cristo hizo, y no por obras, sino por fe, eres salvo. Y Dios va a juzgar todos un día. Una pregunta va a preguntar, ¿y qué hiciste tú con el mensaje de Pablo? ¿Qué hiciste tú con el evangelio que yo revelé a Pablo? ¿Verdad? Porque recuérdate, Pablo dice en Gálatas que el evangelio que predico, no predico de hombre. El hombre no me dio, Jesucristo me dio. Fue de revelación de Jesucristo. Si tú quieres ser salvo, la salvación no viene por lo que tú haces, no viene por la ley, no viene por bautizarse en agua, no viene por hablar en lenguas, no viene por ninguna cosa, sino lo que había revelado Dios a Pablo, salvo por fe en la sangre. Eres salvo. Pablo habla del evangelio. Pablo lo llama mi evangelio. Muchas veces habla y dice mi evangelio. Aquí en Romanos 2:16 dice mi evangelio. En 2 de Timoteo 2:8 dice mi evangelio. En Romanos 16 dice mi evangelio. Oigan muy bien lo que dice en Romanos 16:25. Pablo dice en Romanos 16:25, y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Esto no es el mensaje en toda la Biblia, hasta que vino Jesús y lo reveló a Pablo. Ahora escuchamos a Pablo y miramos a Cristo y somos salvos por la fe en lo que Cristo había hecho. Fe en su sangre. Versículo 26, más manifestados ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, declarando a todas las naciones para obediencia de fe. Es por fe que somos salvos, no por obras. Pero hoy en día tenemos muchos que dicen, ya no quiero este mensaje. La Iglesia Católica dice, no, negamos a esto, somos seguidores de Pedro. Y dice que la Iglesia Católica comenzó con Pedro. ¿Ok? Entonces vaya a capítulo 15, donde Pedro dice, estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, es por la gracia, por la fe. No, ellos no. Ellos ni leen la Biblia, ni permiten a sus miembros leer la Biblia. Si tú eres católico, la Iglesia Católica va a decir, no, tú no debes leer la Biblia, vas a caer en falsa doctrina. No, ellos están en la falsa doctrina. Yo solo estoy mostrándole lo que la Biblia dice. Y en la Iglesia Católica, ¿qué hacen? Seguidores somos de Pedro. Pablo no queremos. Qué triste. Ya no son salvos entonces. No quieren el mensaje de salvación. Porque Dios dijo que Él lo reveló a Pablo. Mira lo que dice Actos capítulo 20. Es muy triste para mí contarle que muchos hoy en día son perdidos. Pero es la verdad. Porque según la palabra de Dios, solamente puede ser salvo por el mensaje que Jesucristo había dado a Pablo. El mensaje de sangre. El mensaje de perdón por la sangre de Cristo, salvo por fe y no por obras. ¿Para qué vino el apóstol Pablo? Actos 20:24, Pablo dice, mas de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hoy en día tenemos gente que dice que son cristianos, hasta están muchos en internet, en YouTube, diciendo, Pablo no debe estar en la Biblia, Pablo no es de Dios, no escuchas a Pablo, escucha a mí, por tus obras puedes ser salvo. Pablo mismo da testimonio, no. El evangelio que predico yo de la gracia de Dios, recibí del Señor Jesús. El Señor Jesucristo me dijo, esto es lo que debe predicar para ser salvo. Tú no puedes decir, soy seguidor de Jesús, no de Pablo. Mentira.
Pablo es seguidor de Jesús y dijo que Jesucristo reveló a él el mensaje. Entonces, ni eras seguidor de Jesús si niegas a Pablo. ¿Me entiendes? Pablo es tan importante. No es Pablo que nos salva, pero es el mensaje que Dios dio a Pablo que nos salva. ¿Me entiendes? Tú tienes que entenderlo. Hoy en día tenemos gente que dice, bueno, don Roberto, tú eres tan equivocado. Es el agua que nos salva, la sangre. No. Porque dice Pablo en 1 Corintios 1:17 tal. 1 Corintios 1:17 Pablo dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Versículo 18 dice que somos salvos por la predicación de la cruz, de la sangre. No es el agua que nos salva. ¿Qué es esto? Uno que había negado la predicación de Pablo. 1 Corintios 4:15, ¿qué dice? Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el evangelio. Engendrado es nacido. Jesucristo dijo, debes nacer de nuevo. ¿Ok? ¿Cómo somos nacidos de nuevo, Pablo? Por el evangelio. Solo salvo, solo nacido de nuevo por el evangelio. 2 Corintios 4. Entonces, yo no quiero contarle esto, pero es la verdad. La mayoría en el mundo de gente que dicen que son cristianos, lastimosamente, ni son salvos. Porque la mayoría de las denominaciones que dicen que son cristianos, niegan al apóstol Pablo y evitan y no quieren al mensaje de él. Y solamente es el mensaje de Pablo que nos puede salvar hoy. Y dijo Pablo, mire, será juzgado algún día según mi evangelio. Según si tú crees que es por fe y obras. Según si tú confías en tus obras o tú crees en la obra de Cristo. No podemos justificar a nosotros mismos por obras. Somos solo justificados por la fe. 2 Corintios 4:3 dice, y si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierdan, es encubierto. Son perdidos los que no aceptan a este mensaje. Tan triste que es, pero es la verdad. Son perdidos los que no aceptan el evangelio revelado al apóstol Pablo. Aún más dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo dice, yo no predico a mí mismo diciendo, oye a lo que digo yo. No. ¿Qué predica? Sino a Cristo Jesús el Señor. Predicamos que la salvación es por lo que Cristo hizo por nosotros. Y hay que confiar en esto. No somos salvos por lo que hagamos. Mucho más que quiero decir. Terminaremos con Efesios 6. Efesios 6. Miren lo que dice. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Y dice, por favor, ore por mí. Versículo 18. Versículo 19 dice, y por mí que me sea dado palabra y abrir mi boca con denuedo, coraje, a fin de hacer conocer el misterio del evangelio. 20, por el cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de él, como debo hablar. Muchos hoy en día que dicen que son cristianos, no quieren leer la Biblia y enseñar lo que dice. Hay gente en este mundo, lobos, la Biblia llama a ellos lobos en ropa de corderos o de ovejas. Ellos están entrando diciendo, Pablo no importa, no debe hablar Pablo, porque Pablo no debe estar en la Biblia. No, venga a mí, síguete a mí, porque yo te voy a enseñar cómo ser salvo. Siga las obras de la ley. Ser bautizado en agua. Hago lo que digo yo. Ser miembro de nuestra iglesia. Nosotros tenemos la salvación por lo que digamos. ¿Qué son? Equivocados, malvados, perdidos. Lastimosamente muchos están
siguiendo a demonios. Porque Pablo dice que en los últimos días muchos apartarán de la fe, siguiendo a espíritus seductantes y doctrinas de diablos o de demonios. La doctrina correcta es la enseñanza de Pablo, porque fue revelado a él de Jesucristo. Y Pablo dice, ore por mí para que pueda yo hablar como debo hablar. ¿Debe hablar Pablo? Hoy en día muchos predicadores dicen, no, cállese Pablo, no sabe nada. Oh, qué horrible, qué vergüenza. Pablo dice, mire, yo no sé nada sino lo que Dios me dio. Y Jesús me dijo que la salvación no es por obras, no es por religión, no es por iglesia, no es por obra, ¿verdad? Bautizar en agua es una obra que tú haces. No es el bautismo que nos salva. El apóstol Pablo dice, somos salvos por fe. Cristo hizo todo, tú tienes que venir a la cruz y aceptar a lo que Cristo había hecho. Confiar en la sangre derramada. Porque la salvación es por la fe, no por las obras. Bueno, mi pregunta es esta. ¿Eres salvo tú? ¿Has olvidado el mensaje de Pablo? ¿Estás trabajando, pensando, quizás me acepta Dios porque soy buena persona y hago buenas obras? Malas noticias tengo que contarte. Tú eres perdido. Porque Pablo dice que el perdón no es de lo que hagamos nosotros. El perdón es de Jesús. Y que no es por obras que somos salvos. Somos justificados solo por fe. No por obras. ¿Has confiado tú en la sangre de Cristo? Espero que sí. Pero si no, pues algún día Dios va a juzgarte según lo que tú has hecho con el Evangelio de Pablo. Venga a Cristo Jesús antes que el rapto viene. Por favor, venga antes que mueres porque Cristo viene pronto. Pues Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Adiós.